Nuevamente, buenos días, hermanos y amigos. Seguimos en nuestra exposición del Evangelio de Juan y entramos entonces al capítulo 5, como ustedes pudieron advertir en la lectura que se hizo públicamente. Nos encontramos con otro de los milagros que operó nuestro Señor Jesucristo, y los buenos estudiosos afirman, estudiosos de la Biblia por supuesto, afirman que los milagros del Señor son como sermones representados. El mensaje del Evangelio, cuando nos es hablado, bueno, no es que sea muchas veces fácil interpretarlo, pero cuando el Señor Jesucristo dijo cosas, uno tal vez entiende un poco más, pero el Señor operó muchos milagros y estos no deben tomarse como actos de Dios aislados de su mensaje del Evangelio, sino que las realidades del Evangelio son representadas en esos milagros del Señor. Es decir, hermanos, hay muchas cosas que el hombre no hubiese entendido si el Señor no hubiese operado un milagro. Por ejemplo, hay realidades que nosotros entendemos como la incapacidad total de un ser humano para salvarse a sí mismo. Así que el Señor, por ejemplo, se dirige a un muerto y le da vida. ¿Qué entiende usted? ¿Qué sermón nos está dando Cristo cuando resucitó un muerto? Bien, que Él es el único que da vida espiritual a los que no la tienen. Pero de esa manera, las verdades como que el hombre es incapaz de salvarse, que la salvación es solo por gracia, que la salvación es solo por Cristo, que Cristo es un poderoso Salvador y más verdades, Cristo no las dice, pero al hacer un milagro está representando, por así decirlo, muchas de sus enseñanzas. Es también algo común que los milagros bíblicos sean interpretados por el mismo Señor Jesús, ya sea por palabras que dijo antes de hacer un milagro, algo así como para que ustedes sepan que yo puedo hacer tal cosa, obró un milagro, como que también el Señor explica los milagros después de haberlos hecho. ¿Cuál era el mensaje espiritual? Pero lo explica después de haber hecho el milagro, y este es el caso de lo que nos va a interesar en nuestro sermón. El Señor Jesucristo hace un milagro y después va a pasar a explicarlo. Su explicación es muy extensa, ¿sabe? Yo a veces, como un paréntesis, he escuchado que se le dice a la gente, bien, ¿quieres evangelizar a alguien? Empieza a evangelizarlo por el Evangelio de Juan, que es el más fácil. Hermanos, tiene cosas muy fáciles, obvias, pero cuando miremos la explicación que Cristo mismo dio de su milagro, entonces vamos a decir, qué profundo es el Señor. Bien, hoy vamos a explicar, hermanos, el milagro, y vamos a dar algo de la explicación del Señor, pero la explicación misma tendrá que ser tema de sermones posteriores. Eso es lo primero, como una aclaración. Lo segundo, quiero que piense en este cuadro. Usted va en su auto por carretera y hay un accidente allí. Usted ve cómo el carro del frente a alta velocidad rompió la barda y se precipitó al abismo. Así que usted inmediatamente arrima el carro,
se baja de allí, saca la cuerda que siempre carga, por si hay estos eventos, y la amarra al carro, lanza su cuerda y desciende porque el hombre allí está agonizando. Como puede, usted se amarra a este hombre y empieza a subir la pendiente. Hay mucha gente allá arriba viendo, pero ninguno le ayuda, así que usted va y como puede llega a la superficie y usted empieza a escuchar estos comentarios. ¿Acaso usted es médico para que haga eso? O qué irresponsable amarrar a ese hombre así, se le pudo haber caído, o cosas por el estilo. Pero no para ahí. Usted como puede con sus fuerzas va y se arrima a su carro para saber que hay un policía de tránsito diciendo no es lícito parquear en carretera. Qué irresponsable. La grúa, por favor. ¿Cuál sería su reacción? Usted ahorita se rió, pero si usted estuviera ahí, no se hubiese reído, ¿verdad? Usted diría, ¿qué locura es esta? ¿A quién se le ocurre esto? Le tengo que decir que algo parecido, pero más macabro, es lo que pasa en nuestro texto. Más macabro pasa aquí. Entremos, hermano, en materia. Se nos relata la fiesta, una fiesta judía. No se nos dice específicamente cuál es, ni siquiera cuánto tiempo pasó entre el capítulo 4 y el capítulo 5, no sabemos exactamente. Pero el Señor se dirige nuevamente a Jerusalén. Les recuerdo que todo empezó en Jerusalén, cuando Él se encontró con Nicodemo y purificó el templo. Iba subiendo y se encontró con la samaritana. Pero siguió subiendo cuando sanó al hijo del noble. Él ya estaba en Galilea. Pero dice la Escritura que volvió a Jerusalén. No sabemos cuánto tiempo ha ocurrido, pero allí está nuestro Señor Jesús observando, según las Escrituras, una fiesta judía en el versículo 1. Y hay que resaltar esto, hermanos, porque el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Y cuando Él dijo, ¿quién de vosotros me acusa de pecado?, era porque realmente nunca había quebrantado ningún mandamiento de Dios. Y en esto lo vemos, hermano, en su perfecta obediencia a la ley, observando las fiestas que para su momento estaban vigentes para él y para el pueblo que creía en el Señor. En obediencia al Señor encontramos a Él. Usted le encontrará, hermanos, en el templo cuando Dios dice que debería estar en el templo, y en las fiestas, y el Señor estableció una fiesta. Su obediencia perfecta al Señor. Él no vino a invalidar la ley, dice Mateo 5:17. No vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Y aquí está otra vez el Señor Jesús en Juan 3, donde había dejado algunas cuestiones, llamémosle pendientes. No crea que la gente quedó tranquila después de verlo purificar el templo y decir lo que dijo. Va allí otra vez y la historia ocurre a un costado del templo. Si usted tuviese la oportunidad, tal vez en casa, de mirar el templo, al lado norte quedan unos estanques del templo, el estanque de Israel, pero al lado del estanque de Israel está el estanque llamado Betesda. Hace mucho tiempo, hermanos, no se conocía su ubicación, pero por esas cosas que nosotros somos beneficiados hoy, usted puede consultar por internet y ver las ruinas arqueológicas del estanque de Betesda y sus 5 pórticos de los que nos habla aquí. Es interesante, hermano, tratar de ir como en nuestra mente y pisar allí esos pórticos, esos pozos donde este hombre se encontraba. Algo increíble pasaba allí, ¿no cree? De cuando en cuando venía un ángel a revolver el agua, y el primer enfermo que se metiera al agua quedaba sano
El primero, dice la Biblia, de cualquier dolencia, de cualquiera, no importa cuál era. He visto varias explicaciones, tal vez, que lo que pasaba es que por dentro burbujeaba, yo no sé qué cosas, que de cuando en cuando, etcétera, explicaciones naturales, pero hay muchas cosas que no se pueden explicar a la luz de lo natural, hermano. Si el agua tenía propiedades curativas, ¿por qué sanaba solo el primero? Por ejemplo. Pero eso era lo que pasaba, hermanos. Ahí está el asunto. El punto principal no es que nos enredemos en el agua revuelta. El punto es, hermano, que el Señor se encuentra con un hombre que está literalmente seco. Estaba postrado. Es muy probable que lisiado de sus piernas, con alguna enfermedad que hace 38 años el hombre sufre. 38 años, hermanos. Hay gente aquí que no tiene ni siquiera esa edad. 38 años enfermo. Algunos ya están exhaustos por una dolencia de 5 o 10 años, o de meses solamente. No estoy juzgando, yo también lo haría. Pero este hombre llevaba 38 años enfermo. Un largo tiempo. Y usted nota allí cómo este hombre ya razona. Este hombre ya casi está resignado a su dolencia. Tal vez ya fue costumbre que en la mañana lo dejaran en el estanque por si pasaba algo, y en la tarde lo tendrían que llevar de nuevo a su casa, en su camilla. Este hombre solo, hermanos, él mismo lo dice: no tengo quien tenga paciencia conmigo y se esté conmigo tanto tiempo como para que cuando el agua se revuelva, alguien me arroje al agua. Ni siquiera eso. Tú hubieses sido un hijo de él o un hermano suyo, hubieses hecho lo mismo. Ya este hombre no se va a mejorar. Haz tu vida alrededor de tu enfermedad. ¿Qué más puedes hacer? Esa es tu vida, así te tocó vivir. Solo quien padece una larga enfermedad puede testificar de lo penoso que puede ser vivir tiempos, años. Pero estaría seguro que aquí no hay alguien con 38 años de dolencia. Pero si lo hay, bien, no es el único, aquí había otro en el relato bíblico. Y aquí vemos como primero la obra divina del Señor, la obra divina. Es una obra que tiene varias características. La primera de ellas es que es una obra soberana. Hay mensajes definitivamente más claros o que nos muestran que Cristo en la obra de salvación es soberano. Y este es un sermón representado, y aquí el Señor nos está hablando de la soberanía que ejerce cuando hace su obra, claro, salvífica, pero aquí nos lo enseña a través de un milagro. Hermanos, el Señor no está improvisando aquí. No amaneció un día diciendo: ¿qué haré hoy? Vamos al estanque a ver qué surge. Le voy a demostrar por la Escritura que Él estaba siendo deliberado en lo que hacía, que tenía un plan en mente, que lo ejecutó en 2 actos soberanamente planeados y ejecutados. El Señor está construyendo un episodio como un hábil constructor para luego glorificarse a sí mismo como el Salvador. Él pudo haber hecho esto improvisadamente, pero aquí Él nos está mostrando su aspecto soberano. Pero no solo en esto nos muestra que es soberano. Si usted lee bien la historia, este hombre enfermo no corrió en búsqueda de Cristo. Lo que pasó fue lo contrario.
el Señor llega al estanque y lo ve ahí tirado. Es Él el que toma la iniciativa a la hora de obrar con este hombre. Este hombre no está invocando a Cristo, no tiene ni siquiera fe en Cristo, porque como usted leyó, él ni siquiera sabía quién es este hombre que lo sanó. Eso corresponde al acto soberano de Cristo dirigiéndose al enfermo, aun cuando él ni siquiera lo conocía. Hermanos, este hombre no tenía fe en Cristo. Este hombre estaba lejos de pensar en la fe en Cristo. Como usted nota, hermano, parece que si tenía fe, no la tenía en Cristo. ¿Cómo sabemos eso? El Señor le hace una pregunta. Versículo 6. Cuando Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele: ¿quieres ser sano? Y el hombre, ¿qué responde? Mire, ahí nos demuestra la fe que tenía. Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando el agua se revuelve. ¿Nota usted en qué tenía fe él? Si tenía fe. Bueno, realmente no lo veo muy esperanzado, pero si de enfermedad hablamos, el estanque es mi única alternativa. Nota, hermano, el tipo de persona que el Señor contacta para sanar. Él es soberano, hermanos. El Señor no le hace una pregunta que es obvia: ¿quieres ser sano? No, con esta pregunta el Señor desea esculcar en lo profundo de su corazón. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo está asumiendo esto? Así que si este hombre tenía esperanza, que yo le veo realmente muy poca a este hombre, si tenía esperanza, la tenía en que alguien, o en el momento que el agua se revolviera, todos estuvieran desconcentrados, ¿cierto? Y él aprovechara arrastrándose y tocara el agua. Eso era lo más que podía él tal vez esperar. Un hombre débil, hermanos, enfermo, resignado, deprimido, solo, sin ninguna fe. El Señor no esperó la fe de ese hombre para sanarlo. Muchas veces, o no, algunas veces en la Biblia, el Señor espera fe para sanar a un individuo. Pero en otras veces, como esta, el Señor primero obra y luego le otorga el don de la fe. Esto sí es tener autoridad y poder. Dice la Biblia: así que de quien quiere tiene misericordia. De quien quiere tiene misericordia. Pero había más misericordia soberana para este hombre. Por ahora, la primera escena fue sanarlo de su enfermedad. La segunda característica de esta obra divina es que es una obra poderosa. Es poderosa. Esto sí es poder. Perdóneme si soy algo osado al decir esto, pero ningún charlatán que hoy dice hacer milagros los hace de verdad. Ellos no hacen milagros. Son charlatanes, mentirosos. Tuvieron el poder de hacer milagros. Hagan lo que Cristo hizo. Vayan a los que han perdido su fe en ser sanos y sánenlos. Vayan a los hospitales, que allá hay gente con mucha fe para ser sana. Tienes el poder, ve a donde están los enfermos, como hizo Cristo. ¿Por qué esperas que vengan a ti, charlatán, que haces milagros? ¿Por qué esperas unas monedas para hacer tu milagro? Cierro mi paréntesis. Esto sí es un milagro, hermanos. Un milagro. El Señor no obró dos milagros parecidos, porque nos quiere dar a entender que lo suyo no eran fórmulas
mágicas. Él quería que la gente le considerara como el poderoso Salvador que es y que tiene potestad sobre todas las cosas. Y si tenía potestad para sanar la enfermedad, ¿qué tal potestad tendría para decir lo que dijo que iba a hacer? Perdonar pecados y salvar a la gente. 38 años de enfermedad son revertidos en 7 palabras. Toma tu lecho y anda. ¿Ha visto usted eso? No, yo he visto largas filas, largas sesiones de hipnosis. Eso es lo que he visto yo, no esto. Esto es potestativo de Cristo solamente. Piense, hermano, este hombre hace 38 años se levantó y se acostó enfermo. Y el Señor en 5 segundos le dice: hombre, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Se empezó a sentir sanito? No, hermano, dice la Biblia, al instante, léalo allí, al instante, 38 años de enfermedad retroceden ante la palabra de Cristo en su alma. Ah, hermanos, esto es poder, esto es poder. Qué interesante el poder de Cristo aquí. ¿Cómo le puede decir a un hombre lisiado, levántate y anda? Como también le dijo a un muerto, sal fuera, y como le dijo al hombre de la mano seca, extiéndela. Porque sus palabras no solo son una orden, sino que en sus palabras va el poder para poder obedecer. Así que le dice al hombre, levántate. Y en esas palabras no es solo una orden, en esas palabras le está infundiendo sanidad. Los tobillos, hermanos, secos de ese hombre se han tenido que robustecer en sus tendones, en sus músculos. El hueso débil tuvo que ser firme por la palabra del Señor. Y este hombre se incorpora, hermanos. Y toma su lecho y anda. Toma su lecho y anda. 38 años revertidos por el poder de Dios. Pero también, hermano, como tercero, es una obra de misericordia evangélica, llamémosle así. Porque lo que le dije, hermano, es que Cristo está al mando y quiso hacer este gran milagro en 2 actos. Y el primer acto fue sanar a este hombre de su enfermedad. En este acto, hermanos, no solo alivió el dolor del hombre enfermo, sino que cuando hizo esto, el Señor estaba apuntando a su alma. Y no estamos yendo por encima de las Escrituras al decir esto. Este hombre, cuando recibió sanidad, Dios empezó a obrar en su corazón de una forma salvadora. ¿Y cómo sabemos, hermano, que el Señor estaba allanando el camino de su corazón con este milagro? Porque ¿dónde el Señor encuentra a este hombre después que es sano? En el templo. En el templo. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4:18 habló de sí mismo antes de iniciar su ministerio. Leyó las Escrituras en Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazón quebrado, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Él vino, hermanos,
para sanar a los quebrantados de corazón. Y este hombre tenía quebrantado su cuerpo, sí, pero su corazón sobre todo, y a eso apunta el Señor. Y como les digo, hermanos, que el hombre había sido influido por el Espíritu Santo y que empezó a volverse a Dios es evidente, porque al recibir el favor de Dios, no se olvidó de Dios, sino que fue al templo. Fue al templo. Su reacción fue esa: ir entonces a Dios. Quiero hacer otro paréntesis. Y te hablo, querido amigo, tú debes meditar mucho en las misericordias que has recibido de Dios. Muchos de ustedes, cristianos o no, han pedido oración a la iglesia por mucho tiempo. Y hemos recibido peticiones de oración, de salud, de trabajo, de oportunidades laborales, gracia para con sus jefes. Y tú nunca estás en el templo adorando a Dios. Tú has sido como 9 de los 10 leprosos que recibió el favor de Dios y no se devolvió a Cristo a agradecerlo. ¿Eso es correcto? ¿Lo harías con un ser humano? ¿Recibirías un favor de un ser humano y no volverías a darle gracias? Pero lo has hecho con Dios. Lo has hecho con Dios. Y Él no ha cerrado la llave de su bendición, porque quizás su bondad te guía al arrepentimiento. Pero si el Señor cerrara la llave, te tendría quejándote ante su presencia, ¿no es así? Y otra vez pedirías oración a la iglesia para otra vez hacer lo mismo. ¿Es eso correcto? Aunque sea racionalmente hablando, no, ni siquiera es racional esto que haces. Tu hermano cristiano, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Pero continuemos. El Señor encuentra allí al hombre en el templo y de forma misericordiosa da, por así decirlo, la estocada final. Le encuentra allí en el templo. Y en el versículo 14 el Señor le dirige estas palabras: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, este hombre desde que fue sano tuvo mucho en qué pensar, ¿no cree? ¿Y por qué a mí? Había tantos enfermos y este viene como si me estuviera buscando y me sana, y yo ni siquiera alcanzo a voltear a ver cuando dice la Biblia que se fue. ¿Entienden? Va al templo y pienso que tal vez está agradeciendo, tratando de entender, y ahí va el Señor soberano nuevamente, ahora sí, a decirle: ¿para qué hizo esto? Ah, fuiste sano. Imaginen cuando el hombre voltea a ver quién le está hablando. Esa cara la reconocía, su voz la reconocía, y la voz que una vez le dijo: toma tu lecho y anda, ahora le está diciendo: usted sano, no peques más. ¿No ves que te puede pasar algo peor? Es decir, hombre, considera tus caminos, piensa en la misericordia que recibiste, no peques más. Si tú no te arrepientes, esta enfermedad de 38 años será un pellizquito al lado de lo que puede sufrir
si no te apartas del pecado. Aquí nunca está diciendo el texto que la enfermedad de este hombre sea producto de un pecado personal como tal, no. Lo que está diciendo el Señor es, piensa, hombre, que si no te apartas del pecado, una cosa más grande que la enfermedad vas a experimentar. ¡Qué misericordia del Señor! Exhortándolo a abandonar el pecado. Qué privilegio escuchar de la misma boca del Salvador un llamado al arrepentimiento y la fe. Esto sí es misericordia evangélica, ¿no cree, hermano? Este hombre pudo haber sido sano y como la mayoría de gente, después que recibe el favor de Dios, se olvida de Dios, se aparta de Dios, porque creyó que Dios tenía un derecho con él. Se apartan de Dios, pero este hombre no. Dios tenía planes salvíficos con él. Que se aparte del pecado, que no peque más, que huya de la condenación eterna. Si le hubiese llamado su atención, deja de pecar, hombre. Esto es lo que tengo para ti, por eso te encontré, por eso te busqué, por eso estás caminando. Arrepiéntete. Eso es misericordia evangélica. Ese es nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Pero tenemos una respuesta obstinada. Lo primero que vimos fue la obra evangélica, la obra divina. Pero lo segundo, la respuesta obstinada. Y esta respuesta obstinada puede también que sea una respuesta hipócrita y legalista. Piensa en el cuadro, piensa en el cuadro. En un lado de la balanza está un hombre sano y en otro lado de la balanza está ese hombre cargando una camilla. Si tú lo hubieses visto, ¿hacia dónde diriges tus comentarios? ¿Sí? Hay dos actos allí. El hombre lisiado caminando y el hombre caminando con una camilla. Si tú hubieras visto ese cuadro, ¿hacia dónde diriges tu comentario? Es obvio, ¿no? ¿Qué te pasó, hombre? Estabas enfermo, pero no los judíos del tiempo de Cristo. ¿Por qué estás cargando una camilla? Si es día de reposo. El hombre dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. Bien, y no preguntan así, y bien, ¿quién fue el que te sanó? No, dicen, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu camilla? Lo leo. Ahí está. Hermano, esto es menos que racional, ¿no le parece? No había expectación, es una respuesta hipócrita y legalista. No había humildad en el corazón. Hicieron de un medio el fin. La vía por la que Dios quería darse a conocer, que es la ley, la convirtieron en un camino opuesto a Dios. ¿Ah? Eso es grave, eso lo hacemos continuamente, tal vez no tan exagerado, pero tomar lo que Dios nos dio para atesorarlo a Él, tomar eso y convertirlo en una excusa para irnos más lejos de Él. Pero esto es lo que pasa aquí. Para ellos era pecaminoso cargar una camilla el día de reposo. Pero tal vez no era pecaminoso ser inmisericordia, insensible, falto de gozo, desprovistos de expectación y llenos de crítica. Pero cargar la camilla sí era pecado. Por eso el Señor se les dirigió muchas veces a ellos diciendo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta que haríamos aquí es, hermanos, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para hacer una carga horrible para el hombre?
para proporcionarle al hombre el mayor de los dolores sobre esta tierra? ¿O era una manera de revelar quién era Él, para proveerle su mayor gozo, su mayor comunión, el disfrute de Dios? Para muchos la ley priva al hombre de sus privilegios, pero no malinterprete. El legalismo priva al hombre de Dios, no la ley. La ley no es mala, la ley es justa, santa y buena. Pudiéramos decirle a estos hombres: no, cargar la camilla no era un requerimiento de la ley, no en ese sentido. Es ley mal aplicada, sin el espíritu de la ley que no nos enternece para con Cristo, la ley que no nos deja expuestos a su servicio con expectación, con amor. No es ley, eso es legalismo. La ley es buena. Ley sin misericordia, sin Dios, sin salvación, sin humildad, no es aplicar la ley correctamente. Y eso sí era quebrantar el día de reposo. Eso sí era quebrantar el día de reposo. Pero no se quede una respuesta hipócrita y legalista, no, hermanos. Su respuesta fue algo profano. ¿Qué es algo profano? Es manchar lo que es santo, patear con impiedad lo que es santo. ¿Y por qué hablamos que la respuesta de los judíos fue una respuesta profana? ¿Hay algo más blasfemo que acusar a Dios, al Hijo de Dios, de quebrantar la ley? ¿Entiende? ¿Quién inventó la ley? ¿Quién dio la ley? ¿Y quién aplicó perfectamente la ley? Cristo. Hermanos, y que un hombre le haya mirado a Dios Hijo y haya dicho: tú quebrantas la ley. Eso es profano, eso es blasfemo. ¿Qué más blasfemo y profano que acusar a Dios de injusticia? De ponerse las manos en la cintura y diciendo: con que acolitando un pecado, ¿no? Dios Hijo. ¿Hay algo más profano que eso? ¿Hay algo que más refleje la ceguera del hombre natural? Pero más aún, si leemos bien el texto, dice, versículo 18: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle. ¿Y por qué? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que llamaba a Dios Padre haciéndose igual a Dios. ¿Hay algo más perverso que querer matar a Cristo por quebrantar la ley? Esto es una locura, hermanos. Esta gente sí que está enceguecida. Claro, no somos mejores cuando miramos al cielo y decimos: es que esto no es justo. ¿Tú? ¿Yo? Diciendo que algo no es justo. Dice la Biblia, hermanos y amigos: el barro al barro. Entendámonos con lo que nos toca, pero no con Dios. Tú y yo, seguro, los que mentimos desde pequeños, los que le quitamos el juguete a nuestro hermano, a nuestro amigo, los que engañamos a nuestros padres, los que nunca nos nació orar ni leer la Biblia, tú y yo podemos decir: esto no es justo, ¿en verdad? Oh Dios mío, ¿por qué has hecho así? Seguro que tú y yo podemos decir eso. Ay, hermano, no hay oscuridad en nuestra alma. O a los judíos,
¿Nos absolveremos para inculpar a Dios? Ellos en su ceguera no preguntan, ¿y quién te sanó? Sino, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Porque quien lo haya dicho es digno de muerte. No solo deformaron la ley, le dieron un sentido tan distinto, y el sentido que le dieron a la ley concluía de forma natural en matar al autor de la ley. Obviamente una muy mala interpretación. Eso no es ley, no es problema de la ley. Tu problema con la ley es tu corazón. La ley es buena, el decálogo es bueno. Si tienes problemas con eso, no es por la ley, es por tu corazón, obstinado o legalista. Y aquí encontramos las palabras finales de Cristo. Versículo 17, la declaración final. Jesús simplemente le responde, por ahora, no vamos a mirar más adelante, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor está diciendo que el Padre, al que ellos llaman Padre, tiene una obra, un trabajo que hacer. Y que cuando Cristo hizo lo que hizo, sanando a este hombre, y claro, perdonando sus pecados, solo está haciendo el trabajo del Padre. A usted y a mí nos puede parecer lógico y acertado, claro que lo es. El Padre tiene un plan, Él es soberano, Él anda en búsqueda de los suyos para salvarlos. Y si ese es el plan de mi Padre, yo sigo su voluntad. Estamos andando en el mismo sentido. ¿Y por qué los ofendió esas palabras? Es una forma muy buena de decirles que ustedes sí están sudando. Sí, están dando una fuerza grande. Su trabajo es ilegítimo. Hay un trabajo que está haciendo el Padre y yo estoy en consonancia con ese trabajo. Y el de ustedes entonces, ¿qué viene siendo? ¿Qué sale del corazón de Dios según Cristo? Si Cristo está diciendo, mi Padre está trabajando, yo estoy trabajando en esa misma obra, ¿qué es lo que hay en el corazón de Dios, hermanos? Misericordia salvadora. Y Cristo manifestó lo mismo del Padre, eso mismo salió del corazón de Cristo, misericordia salvadora. ¿Y qué salía del corazón de los judíos? ¿Misericordia salvadora? No, lejos de eso, ni siquiera obediencia a la ley, impiedad, idolatría. Y te pregunto hoy, ¿y qué sale de tu corazón? ¿Tú puedes decir hoy, mi Padre trabaja y yo trabajo en lo mismo? No hay trabajo más loable, según Cristo, en el día de reposo que este. Reposar en el día santo no es inactividad, hermanos. ¿Quién más nos puede definir para nosotros qué es lícito o no hacer en el día de reposo? Nosotros no determinamos la esencia del día del Señor. Amigos, hermanos, nosotros no determinamos qué hay o qué no hay que hacer el día santo, qué es lícito o qué no es lícito. Pero Dios sí. Y tener misericordia salvadora de Dios es una de esas cosas que es lícito hacer en su día. En el día del Señor no se nos prohíbe todo trabajo. Se nos prohíbe todo trabajo propio, todo trabajo común, pero no trabajar
por la extensión de la misericordia salvadora de Dios. Tú puedes sudar hoy y trabajar ilegítimamente hoy. Cristo, cuando dijo estas palabras deliberadamente, se hizo igual al Padre. Hermanos, y que ese fue su mensaje, queda ratificado en que los judíos lo entendieron así. Al decir, Él no dijo, nuestro Padre tiene una obra, mi Padre tiene una obra, y yo la hago, y parece que ustedes no entienden nada ni del Padre ni de su obra. Y se hizo igual a Dios. Cristo manifestaba de forma perfecta los caminos de Dios. Nosotros podemos obedecer, pero naturalmente nuestro corazón lucha por obedecer, pero Cristo no. Cristo siguió el mismo sentido de la voluntad del Padre siempre, de una forma fluida y natural. Él viene de Dios, es de su misma esencia, como dicen las declaraciones antiguas, consustancial con el Padre, es Dios mismo. Así que lo que le ves hacer a Cristo es lo que Dios también anhela y quiere hacer. Piense que tal vez los judíos hubieran tolerado a un curandero, pero no a alguien que reclama ser Dios. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Una religión de Dios que no acercaba a la gente a Dios. Miren, hermanos, en su religión todo tenía que ver con Dios, pero nada tenía que ver con Dios. Es decir, hermano, cada palabra, cada hecho, cada mandato era un intento de ellos de salvaguardar la verdadera religión, pero alejaron a la gente de Dios, de la salvación, de la misericordia, del amor, de la justicia verdadera. El problema de ellos no fue aplicar rigurosamente la ley. El problema de ellos fue aplicar rigurosamente su propia ley, su propia interpretación de la ley. Ese fue su problema. Si hubiesen aplicado la ley correctamente, hubiesen sido llevados a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Porque la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Ley bien aplicada lleva a Cristo siempre. Lleva a Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Y cómo sabemos que ellos no aplicaron correctamente la ley? Porque corrieron en otro sentido que el de Cristo. Para ellos la santificación era que nadie cargara un paquete el día de reposo. Santificación no era hacer misericordia y anunciar el poderoso evangelio a otros. No era eso. Termino con esto. Amigos, suele pasar que los motivos por los que se acusó depravadamente al Señor son precisamente su gloria. Que comía con el pecador, que perdonaba pecados, fue criticado por eso, que hablaba con mujeres, que hacía misericordia el día de reposo. Fueron acusaciones malintencionadas para con Cristo, pero son su belleza. Que coma con los pecadores es su belleza, que perdone pecados es su gloria. Él fue por una cruzada para la salvación del pecador, en el esplendor de su misericordia con él. Eso es lo que verás en Cristo. Esa es su gloria. Y si tú te pierdes, pecador, te habrás perdido saltando por encima de su misericordia. Y ni siquiera tú mismo te perdonarías en la eternidad esto. Segundo, no es la ley, sino el legalismo
El que aparta a la gente de Dios huye de la obstinación tanto como huyes del legalismo. Huye de no obedecer la ley con tanta fuerza que como deberías huir del legalismo, pero nunca huyas de la ley, porque la ley es buena. La ley tiene unas palabras, un sentido, un espíritu, un fin, cosa que el legalismo no tiene en cuenta. El legalismo hace de la ley un monstruo horrible y perjudicial. Pero escuche estas palabras sacadas del Antiguo Testamento en Deuteronomio 4. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Entiende el sentido de la ley? Cuando el Señor dio la ley, quería que fuera nuestra sabiduría y que otros dijeran: ¡wow! ¿Qué pueblo tiene tan cerca a Dios como a ellos? La ley que te aparta de Dios no es ley, es legalismo. Huye de eso. Tercero, ¿hay algo más provechoso en que gastar el día santo que el Evangelio para nosotros y para otros? No olvidemos el sentido real de la ley y del día del Señor es llevarnos a Cristo. El día del Señor es un santo recordatorio, unas primicias de lo que debe ser nuestra vida. Dios nos conoce, sabe de nuestra naturaleza y miseria, sabe cuál es la mejor muestra de misericordia para nosotros hoy, el día santo, el día de reposo cristiano. ¿Cuál es la mejor muestra de misericordia según Dios para una persona hoy, para ti mismo? Ver televisión en la tarde, hacer los trabajos que no alcanzaste de tu colegio o universidad, comer helado con la familia, hacer oficio, visitar la tía, ¿verdad? ¿Quién define esto? ¿Quién lo definió? Responde, hermano. ¿Quién lo definió? Dios. ¿Hay algo más misericordioso que lo que Él planeó? ¿Hay algo más alto que lo que Él planeó? Ve y haz tú mismo. Y por último, ¿puedes tú decir: hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo? ¿O se puede decir, o pudiéramos decir: hasta ahora el padre trabaja por allí, pero yo tengo otro trabajito por acá? Tenemos obras distintas. ¿O has logrado decir lo mismo? Mi padre tiene un plan y una obra, y mis obras van en el mismo sentido donde corre la obra de Dios. ¿Quién debe cesar su obra y adoptar otra? Que hacer la voluntad de Dios y acabarla sea nuestra comida y nuestra gloria. Él es nuestro poderoso y suficiente Salvador. Oremos. Estamos agradecidos, Padre, por enviarnos al Hijo, y así como Él mismo se reveló. Gloria y honra a tu nombre por la salvación que hay en Cristo. Que podamos, Señor,
verlo a Él en la hermosura y belleza de su salvación. Oh Padre, que nosotros tengamos una vida que siempre corra hacia ti, que si tenemos obras que hacer, sean en las que tú mismo te ocupas, oh Señor, en tu misericordia y tu bondad. Oh Padre, salva a muchos, tu misericordia nunca se ha cortado para salvar. Salva, Señor, a muchos esta mañana, el día de hoy. Oramos en Cristo. Amén. Un paréntesis.